Bueno, continuamos con la clase 2. En esta clase vamos a ver sugerencias para el armado de matrices de bases de datos, relacionándolo con lo que hicieron para el ejercicio en la clase 1. Algunas sugerencias de programas para analizar, para análisis estadístico, y la activación de análisis, que es un modulito que se puede activar en el Excel que les puede servir para analizar de manera un poquito más sencilla algunos datos. Bien. Cuando ustedes salen a campo, ustedes recolectan datos, tienen algún instrumento que han seleccionado según sus objetivos, seleccionarán el instrumento que pueda permitirles responder, digamos, recolectar datos sobre esas variables que van a poder responder a su objetivo. Puede ser una encuesta, puede ser observación, valoración antropométrica, revisión de historia clínica, etc. Dependerá de la investigación. Esos datos que uno recolecta los tiene que volcar a una matriz de datos. Esa matriz de datos idealmente debería estar armada antes de salir a campo. Uno cuando hace una investigación, en general se sugiere que haga una prueba piloto de la herramienta, uno la prueba y en esa prueba piloto también uno debería probar la base de datos y ver cómo va a abordarla desde el análisis. Y dentro del armado de la base también está el tema de la tabulación de esos datos. Ahora vamos a ir viendo algunas de estas cositas. Cuando uno tiene por ejemplo, una encuesta con una serie de preguntas, cada pregunta uno lo considera un indicador. Y cada opción de respuesta es una categoría. Esas categorías deberían estar tabuladas y deberían ser cargadas bajo la misma columna de ese indicador. En general es así. Bueno, ¿qué es una matriz de datos ideal o qué sugerencias les puedo hacer en relación a una matriz de datos? Algunas sugerencias las van a ver recopiladas en un apunte aparte que dice comentarios sobre sus matrices. En función de lo que yo fui viendo, de lo que hicieron, les hice algunos comentarios más puntuales. Acá está resumido una serie de sugerencias generales, pero tienen mucho que ver con lo que ustedes hicieron en sus propias bases. Por un lado, una matriz de datos, una base de datos debería ser única. A veces no es posible, a veces hay muchas variables, es una investigación muy grande, aborda muchas variables. A veces no se puede poner todo en una única base, pero si se puede, deberían intentar poner todo en una misma base de datos. Un punto importante es el tema de la consistencia de la base de datos. ¿Qué quiere decir consistencia? Cuando vamos a consistencia, ustedes deberían tener bien claro la forma en la cual se van a codificar las variables, con qué tabulación lo van a hacer. Acá especifica las variables categóricas. ¿Por qué? Porque las variables numéricas se van a cargar con el valor, con el número. Cuando ustedes tomaban el peso de la persona y decía 68, cuando van a la matriz van a poner 68. Pero después con las variables categóricas, ahí uno tiene que intentar poner algún código. La codificación o tabulación de las variables lo que hace es facilitar mucho el tema del tiempo que uno tiene que dedicar a la carga de la base, disminuye el riesgo de cometer errores, ¿sí? en escribir, facilita el tema luego del análisis. Entonces, todo lo que se pueda codificar hay que codificar. Con la forma de representar los valores vacíos, o sea, cuando no tengo un dato, ¿qué pongo? ¿Sí? Esto también tiene que estar pautado de antemano. Muchos ponen 999 como faltante. Eso es algo convencionalmente que se repite bastante. El nombre de las variables. Muchos de ustedes pusieron en las variables, ponían la pregunta. Una cosa es la pregunta y otra cosa es la variable. Entonces esto tiene que estar claro. ¿Cuál es la variable? ¿Sí? Entonces, ese es lo que tengo que identificar en cada columna. A veces el nombre de la variable es muy largo, lo puedo abreviar, pero tengo que tener claridad en que pueda identificar bien cuál es esa variable. Otro tema es la identificación de las observaciones. ¿A qué se refiere eso? Ustedes cuando arman una matriz o base de datos, van a encolumnar las variables y van a poner en fila las unidades de análisis o de observación. Cuando ustedes tienen personas, o sea, sus unidades de análisis son personas,
La identificación de las personas no se puede hacer por nombre, apellido o documento, porque hay una cuestión que tiene que ver con la protección del dato personal, la protección del dato estadístico. Entonces hay que buscar una forma de identificar a esas personas que no esté plasmada en la base. En general se usan IDs o codificaciones alfanuméricos, que después uno tiene como la forma de identificar a las personas más concretamente en otro lado, que no es en la misma base. Otra cuestión con la consistencia tiene que ver con la estructura de los archivos y con el nombre de los archivos. Esto también no tiene tanto que ver con una base en sí, sino con un comentario en relación a cuando uno trabaja en investigación. Tal vez ahora no les sea tan importante o tan relevante, pero cuando hagan su tesis van a ver que cuando uno va avanzando en los proyectos va haciendo nuevos archivos, va haciendo actualizaciones, va modificando. Entonces hay que ser ordenado con las carpetas, hay que ser ordenado con los nombres de los archivos, porque es muy factible que uno con el paso de los días, las semanas o los meses, vaya perdiendo un poco el hilo de lo que va haciendo y tal vez un avance de un proyecto se pierda en el medio de nombres y fechas que no están bien acomodadas o ordenadas. El formato de fechas es importante también. El formato de fechas es diferente en castellano e inglés. Esto también hay que tener en cuenta cuando uno hace algo. Muchas veces la edad, sobre todo en algunas investigaciones como en niños, la fecha se toma para la fecha de nacimiento, para calcular la edad en años y en meses. Entonces hay que tener claridad en qué formato está la fecha, porque si no después no voy a poder calcular nada. Y cuando uno hace observaciones en la base, también tiene que tener cuidado, eso tiene que ver con la consistencia. Las observaciones tienen que ser no muy extensas, tienen que ser cortas, tienen que ser claras y deberían ser estandarizadas también las observaciones. Lo mismo que cuando tengo variables abiertas o cualitativas en donde las respuestas son abiertas, también debería buscar la forma de simplificar eso. Ahí la codificación se hace después, es un trabajo un poco distinto. No tenían ejemplos acá en el ejercicio de la clase anterior, pero bueno, se puede conversar después en otra instancia. Bien, todas las casillas deberían estar llenas, por eso también les decía que es importante ver cómo voy a tabular aquellos datos que están no tomados o vacíos o no respondidos. Las columnas son las variables, como les decía antes. Las filas corresponden a cada observación. Y lo que deberían hacer es que no haya cálculos en la base, porque cuando ustedes trabajan sobre las bases después, sobre todo cuando después digamos, introducen esa matriz en algún programa estadístico, a veces cuando tienen cálculos hechos en la misma matriz, hay problemas para calcular algunos análisis. Entonces las hojas de cálculo deberían estar hechas en otro lado el cálculo y después plasmar el valor como valor y no como el cálculo. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen que calcular índice de masa corporal, tienen una columna que es peso, tienen una columna que es talla, fácilmente en otra columna pueden calcular el índice de masa corporal. Lo que la fórmula, después deberían hacer ese cálculo en otra columna, pero que en la matriz final donde ustedes van a analizar no esté la fórmula, sino el valor final del índice de masa corporal. Bueno, lo que les decía antes, ojo con las fórmulas, cálculos, preanálisis, la matriz de datos tiene que estar limpia de eso. No debe haber información en los formatos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuando trabajan en Excel muchas veces le ponen colores, le ponen negritas. Estas cosas en los programas de estadística no se exportan. Si ustedes tienen algo marcado en colores que les da alguna información, cuando ustedes lo absorban en un programa de estadística no lo va a tomar. Lo va a tomar con lo que hay, sin color, sin negritas, sin una diferenciación, sin observaciones. Por eso también hay que tener cuidado con esto. Y la mayor parte de las bases se hacen en Excel, pero muchas veces después uno las importa en programas de estadística, por eso les insisto en estas cuestiones. Bueno, lo que les decía antes, Excel es lo más común. Después hay otros formatos como CSV, de hecho algunos programas que te piden que vos transformes un Excel a CSV para después importarlo. Y algo importante, no combinar, o sea, juntar celdas ni de la misma fila ni de la misma columna. ¿Sí? Ustedes también algunos, aparte de combinar, algunos hacían como
como que arriba ponían una variable, abajo ponían otra. Acuérdense que las variables tienen que ir en columnas y las unidades de observación tienen que estar una abajo de la otra. Bueno, acá fíjense, tienen una base armada, tienen una solapa que dice base y otra que dice diccionario. Ahora vamos a ver qué es el diccionario, pero empecemos por la base. Fíjense que en cada columna se puso una variable. La columna A es el ID, la B es el número de encuesta, la C es el encuestador, la D es el hospital, la E es el sexo, la edad es la columna F. Y después fíjense que en cada fila está el ID que corresponde a cada observación en estos pacientes. Las variables cuantitativas, fíjense que están tales como se tomaron, por ejemplo, peso actual, 74 kilos, es en la observación 1 que corresponde a la fila 2, la talla 173 centímetros. Y después fíjense que todas las demás están codificadas o tabuladas. En el caso de la edad, fíjense que está con números 1, 2, 3, 4, 5 porque estaba intervalada, estaba en intervalos, no en edad tal como la refería el paciente. Y después tienen algunos cálculos que se hicieron en la base, que con el peso y la talla, por ejemplo, se calculó el índice de masa corporal. Algo que, bueno, que como les había dicho antes, uno puede calcular en el Excel esto, pero después cuando lo ingresen a algún programa de análisis estadístico, conviene que esto esté pegado como valor y no la fórmula, ¿sí? El PPI está también por ahí. Fíjense que entre digamos, que no hay espacios en blanco y tampoco están combinadas las celdas. No hay ninguna celda combinada y no hay espacios en blanco. La primer fila es el encabezado que corresponde al nombre de las variables. Y el diccionario, eso es a gusto de cada uno, pero algo que es bastante común es tenerlo en otra hoja donde uno tiene la identificación de cada código, de cada tabulación. Puede poner la identificación del tipo de variable como para que uno sepa, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, el sexo, 1 correspondía a masculino, 0 a femenino. La edad que les había dicho antes, el 1 corresponde a tener entre 18 y 25, el 2 entre 26 y 30, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense que en otra hoja yo puedo llegar a tener mi diccionario de variables con la tabulación y demás. Acá tienen otro ejemplo de matriz. En este caso, fíjense que no empieza desde el encabezado de las variables, no está en la primera fila, sino que empieza más abajo, en la fila 20. Y después tienen la codificación de cada variable arriba, como en el bloque superior. Y uno lo puede ver fácil cerca de las variables. Estos son otros formatos de matrices. Lo más común es el anterior que le mostré yo, porque para cuando uno ingresa la base en algún programa, debería tener la primera fila con el encabezado con el nombre de las variables, lo más cómodo, si no le va a dar como error. Y otra es después seleccionar, esto usarlo para matriz, para carga, y después seleccionar la base a partir de la fila 20, esas son opciones, ¿sí? Lo más común es como antes les mostré yo. Bueno, entonces dijimos, recolectamos datos, los cargamos en nuestra matriz con la tabulación que habíamos pensado. Cuando uno carga una matriz de datos, lo primero que tiene que hacer después es revisar los datos. Porque, a ver, faltan datos, hay datos incongruentes, hay datos extremos que me generan dudas. Hay que revisar las bases porque muchas veces cuando uno recolecta datos puede cometer errores, cuando recolecta datos también después, no en la recolección, pero después en la carga puede cometer errores. Entonces, estas cuestiones hay que revisarlas en la base y tomar algunas decisiones. Depende, esto ya entra en otro campo, pero digamos, uno debería tomar algunas decisiones con respecto a si conviene sacar alguna observación porque tiene muchos faltantes, imputar datos, eso es bueno, un poquito más complejo. Pero lo primero es revisar, tengo todos los datos cargados, me falta alguno, me quedaron espacios en blanco, hay datos que son muy extraños, muy incongruentes, los reviso, voy a la fuente donde tomé el dato, me fijo, ¿sí? Trato de prolijar la base, la matriz, lo más que pueda antes de analizar.
A la hora de analizar lo que es el análisis estadístico, el Excel brinda muchas herramientas. Ahora hasta el final, en esta final de la clase vamos a ver cómo se activa el módulo análisis de datos. Pero después hay programas específicos, acá tienen algunos, yo les nombro algunos. El Infostat, el Biostat, el Epidat, son todos programas que tienen accesibilidad porque son gratuitos todos estos. El R también es gratuito. Todos estos, el Infostat, el Biostat, el Epidat y el R son gratis, son de acceso libre y lo que tienen también es como bastante facilidad en función de que muestran comandos como para hacer algunos análisis, entonces son como bastante amigables en ese aspecto. El R no es amigable, también tiene una función como para descargarse comandos, pero si no, casi todo es con sintaxis y programación, y eso es un poco más difícil. Pero el Infostat, el Infostat es argentino, lo desarrollaron en Córdoba. El Biostat es brasilero, con lo cual está en portugués, pero bueno, es bastante ameno, se puede utilizar. Y el Epidat viene en español, así que también es muy ameno. El SPSS, el Stata, el Minitab, el Prisma, son programas de análisis estadístico, pero ahí ya uno debería o pagar la licencia o bueno, conseguirlo de alguna manera. El Prisma tiene una versión gratuita por 30 días, creo, así que también si tienen ganas y los quieren descargar, pueden chusmear un poco el Prisma. Y los demás tal vez alguno lo tenga por ahí dando vueltas en su compu. Si no, con el Excel uno podría hacer todas las funciones, un poco más, un poco menos, un poco más difícil, un poco más fácil, pero con el Excel uno puede hacer muchas de estas cosas. ¿Cómo activo el Excel? Bueno, si ustedes no lo saben, para el que lo sabe, bienvenido sea, para el que no, se lo explico. Cuando ustedes tienen el Excel, ustedes tienen que ir a Archivo, a Opciones de Excel, Complementos, seleccionar herramientas de análisis, activar, Enter. Y ahí les va a aparecer en las solapitas superiores, en la última, análisis de datos. Ahora lo vemos un poco más en detalle, pero es sencillamente eso. Entonces voy a archivo, voy a más comandos, personalizar barra de herramientas, acceso rápido. Dentro, cuando se abre las opciones de Excel, pongo en complementos, administrar complementos de Excel. Y cuando me aparecen los complementos, voy a activar herramientas para análisis y herramientas para análisis BBVA. Y pongo aceptar. Cuando voy a datos, en cualquier libro de Excel que abra, voy a ir a datos y van a ver que van a encontrar análisis estadístico. En la próxima clase, que es la segunda parte de esta clase, vamos a ver un poquito cuestiones de estadística descriptiva y vamos a ver algunos ejemplos con ese modulito de análisis estadístico del Excel. Bueno, muchas gracias.